Psicología de la motivación. Tema 3. Aspectos motivacionales en la aparición y el mantenimiento de la conducta. ¿Qué es preciso para la adquisición de respuestas de imitación desde el condicionamiento clásico? La contigüidad espacio-temporal. ¿Qué es preciso para la adquisición de respuestas de imitación desde el condicionamiento clásico? La contigüidad espacio-temporal. Con respecto a la adquisición de la conducta imitativa, la estimulación cognitiva precisa de la focalización y mantenimiento de un foco atencional. Con respecto a la adquisición de la conducta imitativa, la estimulación contigua precisa de la focalización y mantenimiento de un foco atencional. Considerado la relación entre motivación y el aprendizaje por condicionamiento clásico, ¿en qué consiste la técnica de la devaluación del reforzador? La disminución del valor motivacional del estímulo indirecto una vez conseguido el condicionamiento. Considerando la relación entre motivación y el aprendizaje por condicionamiento clásico, ¿en qué consiste la técnica de la devaluación del reforzador? La disminución del valor motivacional del estímulo indirecto una vez conseguido el condicionamiento. ¿De qué es consecuencia la motivación regulada por el ambiente? Del aprendizaje. ¿De qué es consecuencia la motivación regulada por el ambiente? Del aprendizaje. ¿Qué se conoce como autoincentivo en el aprendizaje observacional? Las expectativas que desarrolla el sujeto sobre las posibilidades de reforzamiento asociadas a la realización de la conducta previamente observada. ¿Qué se conoce como autoincentivo en el aprendizaje observacional? Las expectativas que desarrolla el sujeto sobre las posibilidades de reforzamiento asociadas a la realización de la conducta previamente observada. ¿Qué se puede observar en la respuesta emocional condicionada? Que los cambios emocionales provocan cambios en la motivación de los sujetos. ¿Qué se puede observar en la respuesta emocional condicionada? Que los cambios emocionales provocan cambios en la motivación de los sujetos. ¿Cómo pasa a plantearse el instinto al ser considerado una parte de la conducta humana? Como fuerza motivacional. ¿Cómo pasa a plantearse el instinto al ser considerado una parte de la conducta humana? Instinto es fuerza motivacional. Dentro de las distintas funciones que realizan los procesos motivacionales en el aprendizaje observacional, ¿a cuál hace referencia la representación simbólica de las consecuencias previsibles? A la función motivacional. Dentro de las distintas funciones que realizan los procesos motivacionales en el aprendizaje observacional, ¿a cuál hace referencia la representación simbólica de las consecuencias previsibles? A la función motivacional. ¿Cuál es el elemento motivador en el condicionamiento operante? El estímulo reforzador. ¿Cuál es el elemento motivador en el condicionamiento operante? El estímulo reforzador. ¿Cómo actuaban los instintos para McDougall? En la base de la experiencia subjetiva de dirigirse hacia una meta. ¿Cómo actuaban los instintos para McDougall? En la base de la experiencia subjetiva de dirigirse hacia la meta.
La concepción de un campo de fuerza estructurado en regiones en la que aparecen metas y barreras describe el espacio vital del sujeto. La concepción de un campo de fuerza estructurado por regiones en las que aparecen metas y barreras describe el espacio vital del sujeto. ¿De qué depende que un estímulo actúe como reforzador? De la historia del sujeto y de sus necesidades biológicas y motivacionales. ¿De qué depende que un estímulo actúe como reforzador? De la historia del sujeto y de sus necesidades biológicas y motivacionales. ¿Qué plantea la teoría de la probabilidad condicionada? Que siempre se puede encontrar un motivo para el aprendizaje de una nueva conducta. ¿Qué plantea la teoría de la probabilidad condicionada? Que siempre se puede encontrar un motivo para el aprendizaje de una nueva conducta. ¿Qué adquiere el estímulo condicionado durante un proceso de condicionamiento clásico? La capacidad motivacional de suscitar la respuesta condicionada. ¿Qué adquiere el estímulo condicionado durante el proceso de condicionamiento clásico? La capacidad motivacional de suscitar la respuesta condicionada. Una de las variables que determina los procesos de retención en el aprendizaje observacional es el repaso encubierto. Una de las variables que determinan los procesos de retención en el aprendizaje observacional es el repaso encubierto. ¿Qué lleva al aprendizaje? El impulso. ¿Qué lleva al aprendizaje? El impulso. ¿Cómo actúa el refuerzo según la teoría de Hall? A través de la reducción del impulso. ¿Cómo actúa el refuerzo según la teoría de Hall? A través de la reducción del impulso. ¿Cómo se encuentra el sujeto ante la emisión de una respuesta operante, motivado a realizarla? ¿Cómo se encuentra el sujeto ante la emisión de una respuesta operante, motivado a realizarla? La principal crítica que se hace a la teoría de reducción del impulso es la función activadora e inespecífica que se atribuye a los impulsos. La principal crítica que se hace a la teoría de reducción del impulso es la función activadora e inespecífica que se atribuye a los impulsos. ¿Qué función desempeñan los procesos motivacionales en el aprendizaje observacional? Son los encargados de determinar la transformación del aprendizaje en ejecución. ¿Qué función desempeñan los procesos motivacionales en el aprendizaje observacional? Son los encargados de determinar la transformación del aprendizaje en ejecución. Durante el predominio del conductismo, la motivación fue considerada como la función energizante de la conducta. Durante el predominio del conductismo, la motivación fue considerada como la función energizante de la conducta. ¿Cuándo se produce una acción en vacío para los etólogos? Cuando por acumulación de energía excesiva se ejecuta el comportamiento sin la presencia del estímulo índice. ¿Cuándo se produce una acción en vacío para los etólogos? Cuando por acumulación de energía excesiva se ejecuta el comportamiento sin la presencia del estímulo índice. ¿Cómo se podría predecir la motivación
según la teoría de reducción del impulso, en base a las condiciones ambientales antecedentes. ¿Cómo se podría predecir la motivación según la teoría de reducción de impulso? En base a las condiciones ambientales antecedentes.